Lucía Barisco, diputada provincial por la Unión Cívica Radical. Hola, buenas noches, de Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muchas estás? gracias por el espacio. Por favor. Esta semana, bueno, tuviste un hecho que alguien aparentemente intentó robar tu auto y demás, y a partir de ahí hiciste una declaración que dijiste puntualmente. Bueno, al margen de ese hecho puntual del auto, pero en ese marco ya aprovechaste y dijiste otras cosas que por ahí es lo que me interesa destacar. Que vos dijiste, el espionaje existió, estamos hablando del gobierno Pasado. nacional que terminó el 10 de diciembre del año pasado, el gobierno de Cambiemos que de Macri. Vos dijiste, el espionaje existió, el lawfare, esto, el lawfare lo viví, no me lo contaron, no tienen límites. Una radical que diga que el lawfare existió y una radical que diga que el espionaje existió es una novedad para los medios de comunicación que no están reflejando ese discurso de los dirigentes radicales. Me dieron ganas, digamos, de empezar a contar y perder justamente ese miedo. Respecto de lo que vos decías, un poco del espionaje y del lawfare, ayer tuvimos, el jueves tuvimos sesión en la Cámara de Diputados y muchos de ellos se solidarizaron con este hecho que me había ocurrido. Y al momento de agradecerles, me explayé un poco más, la verdad. Y bueno, yo lo relaciono todo con todo, porque realmente no creo en las casualidades. El tema de los hechos aislados ya no los creo. Y la única manera, digamos, que tengo de sentirme segura hoy en día es contándolo. Porque vivimos ya 2 años, casi 2 años y medio de este tipo de cosas que realmente te hace mal, vivir con miedo y es, como dije en la sesión, digamos, es miedo al propio Estado por todo esto que vivimos justamente el lawfare. Respecto del espionaje, yo mencioné que si bien la justicia va a determinar y va a investigar cómo se realizó todo, soy una convencida de que existió y conté un hecho puntual que en 2018 a mí me envían una amenaza a mi celular, que era un mensajito de texto, no era un WhatsApp. Y no, yo no entiendo mucho, pero los que saben dicen que el WhatsApp es más seguro para no detectar el origen del envío y esas cosas. O sea, hizo ruido y la verdad que no le hice caso, solamente se lo mencioné a mis abogados. Y el Si mensaje algo que de eso decía, pasaba, no quería. ¿qué decía el Un mensaje? mensaje, un mensaje que decía que iban a poner una bomba en la municipalidad y una bomba en el juzgado. Cuestión que yo sabía que no iba a pasar nada de eso y yo creo que el que te amenaza no va a hacer nada, digamos. El que te quiere hacer un daño no te va a avisar. Pero también yo soy consciente de muchas de las cosas que me hacen a mí, que lo hacen para que yo lo transmita o a mi padre o al grupo político del cual participo, cosa que nunca pasó. Yo las cosas más difíciles las viví sola. Creo que he tratado siempre de generar la menor preocupación, porque un poco para situarnos, nosotros en ese momento estábamos en la gestión municipal, que realmente son problemas y demandas las 24 horas del día, no tenés domingo, no tenés feriado, y realmente trabajamos muchísimo para cambiarle la calidad de vida a los paranaenses para bien. Entonces trataba de estas cuestiones que no me quiten energía, básicamente. Y lo loco, digamos, de todo ese mensaje es que, bueno, no pasó nada, esa amenaza no se concretó nunca nada, y al mes y medio, cuando era el cierre de las listas de las autoridades partidarias, que yo no considero digamos, de suma importancia como para que te hagan algo tan grave, pero todas las cuestiones políticas que hubo desde que empezó la causa,
tenían algún componente judicial en el medio. O sea, cada vez que nosotros realizábamos un acto de gobierno positivo, que, digamos, nos impulsábamos a algo, siempre había una resolución, un allanamiento, digamos, cosas gravísimas que nunca encontraron nada, nunca hubo absolutamente nada, pero la llevaron adelante. Y eso, si bien uno tiene la tranquilidad de que nunca estuvo en ese submundo, anímicamente te parte al medio. Cuestión que un mes y medio después va la Policía Federal a mi oficina, yo estaba trabajando en la municipalidad, me secuestra el celular. La verdad que para nada grato, porque, digamos, de la nada, tomá. Por supuesto que le dimos la clave enseguida, el celular de mi papá también lo pidieron, y no entendíamos por qué llevaban adelante ese acto, qué había pasado, qué supuestamente habíamos hecho, realmente no tenía nada de relación con nada. Cuestión que al ratito agarro otro teléfono celular y me empiezan a mandar notas, que ya estaban sumamente armadas de medios nacionales, que no los quiero nombrar, pero todos sabemos cuáles son los más importantes. Clarín y La Nación. Tenés de todo. E Infobae. Cuestión que esos medios decían que yo había amenazado a un juez y otros medios decían que entre medio de esas amenazas se habían comunicado conmigo. Realmente debe ser el único caso en el mundo donde la víctima, digamos, la persona que fue víctima de una amenaza, la policía le secuestra el celular. Porque esa amenaza no solamente que no había salido de mi celular, sino que yo había recibido una amenaza. ¿Y el allanamiento a qué se debía en esa circunstancia? ¿Por qué era el allanamiento? Por la amenaza, bueno, cuestión que yo, bueno, en esas notas periodísticas de los medios nacionales leo de que supuestamente yo había amenazado a un juez y a un periodista. Resulta, después, digamos, la verdad termina siendo de que la misma amenaza que había recibido yo, la había recibido mi papá, que nunca abrió ese mensaje, no sabía de qué se trataba, y la había recibido un periodista y la había recibido el juez. La verdad yo no creo que sea tan fácil conseguir el teléfono a un juez, pero más allá de eso, no pudo haber semejante equivocación. Digamos, el número de teléfono de donde salen las amenazas, después al periodista, a mí, a mi viejo, no era mío, ni, digamos, era otro número, la verdad que no sé de quién era. Y te hago una consulta. En los medios, porque todo tiene que ver con todo y me interesa cómo la red, cómo se fue armando las distintas circunstancias. Las notas que aparecieron en los medios de comunicación nacionales, ¿a los cuántos minutos del allanamiento aparecieron? Para tener una idea, a ver, digo, cómo fue ese mecanismo. Te lo juro que si fueron 15, 20 minutos fue ahí nomás, ahí nomás. Con fotos, con todo. Pero sí, bueno, y de hecho en cada uno de los allanamientos que pasaban, que nunca hubo nada, realmente nunca hubo nada, titulaban los medios más importantes todo lo que estaba pasando cuando nosotros estábamos ahí, ¿no? Era una locura. Realmente, entonces, digo, ese es el lawfare, es el verdadero lawfare, instalar una mentira de forma mediática para que después se genere un clima social en el que el Poder Judicial solamente tenga que ponerle el gancho. Ese es el verdadero lawfare, y eso existió porque yo lo viví. Y yo el hecho del celular y la amenaza esa que cuento, si bien no tiene que ver con la causa madre, esta que vamos a hablar después, es algo, como te decía, digamos, chiquitito, pero para dimensionar cómo, en definitiva, ese juzgado tuvo mi celular sin yo haber tenido nada que ver con la causa, sin haber hecho ninguna amenaza, siendo víctima de la amenaza. Y bueno, y también justamente el silencio de las voces por ahí más importantes que realmente no pueden no hacerte ruido. Es una gravedad institucional muy fuerte. Una pregunta, reitero la pregunta, actualizame la info. Sergio Barijo, tu padre, apeló la condena, eso está en instancia apelada, digo, ¿cómo está la circunstancia judicial de tu papá? Sí, nosotros apelamos
Así que, bueno, ahora fue a casación. En definitiva debe resolverse en Buenos Aires, en Comodoro Pi. Así que, bueno, también todo el tema de la pandemia Sí, a ver todo. la intención no es entrar en el caso de la causa judicial de tu papá, que en todo caso está apelado y es otra discusión. Eso ya se verá con la justicia. Ojalá que el día de mañana pueda entrevistar a tu papá también. Ya lo veremos. Pero sí me interesa porque vos estuviste en el núcleo, por lo menos, de esa discusión jurídica, en el cual lo condenaron a tu papá y tu papá ahora está apelando. Listo, ok. Pero vos sabés un montón de cuestiones privadas de lo que pasaron. Y esos son los datos periodísticos que a mí me interesan. Por ejemplo, la Policía Federal. Ok. El radicalismo formaba parte del gobierno nacional, del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, tu papá no le mandaba un mensaje a alguien, che, ¿qué está pasando acá? Digo, no digo que un intendente maneje la Policía Federal, pero sí tiene contactos políticos para intentar saber qué pasa, qué no pasa. Contame un poquito la intimidad de esa circunstancia. Digo, ¿había alguna charla? Che, digo, porque reitero esto, el radicalismo formó parte de Cambiemos, del manejo del gobierno nacional, en el cual vos estás denunciando que iba contra tu padre, por ejemplo. La intimidad de esa charla, digo, había algo, tu papá nunca mandó un mensaje, nunca le avisaron nada a tu viejo. Mira, toda la investigación supuestamente comienza, nosotros, voy a apagar esta luz que me está haciendo un poquito. Estás muy bien siempre. La investigación comienza, digamos, nosotros nos enteramos cuando nos hacen un primer allanamiento, que dan vuelta, digamos, toda la oficina de la municipalidad, el despacho de él, la mía, el domicilio donde vive mi abuela, que yo siempre remarco eso, digamos, un allanamiento es fuertísimo, digamos, vivir eso. Por supuesto que dieron vuelta a la casa y no es que no encontraron droga, sino que no encontraron absolutamente nada relacionado con la droga, porque nunca lo hubo. ¿Eso en Son qué año esas fue ese cosas. allanamiento? ¿En qué año? 2018, si no me equivoco, el 7 de mayo de 2018. Ok. Y Dale. nunca salió en los medios nacionales que no se había encontrado absolutamente nada. Siempre la noticia era, digamos, con los intereses que evidentemente estaba esto. Cuestión que pasaron los días y la verdad que no sabíamos por qué se llevaban adelante esos allanamientos. A ver, insisto, digamos, para nosotros un allanamiento es fuertísimo. Nunca estuvimos en estas cuestiones ni estamos interiorizados ni nada. Por supuesto que pusimos toda a disposición, todas las llaves de la oficina, de los cajones, todo. A los días nos enteramos de que todos esos allanamientos se producían porque unos días antes habían hecho otro allanamiento en la casa de una señora, a la cual le encontraron un papel que decían que 4 personas le habían comprado droga. Entre ellos estaba el intendente Sergio Barisco, mi papá, un concejal, Pablo Hernández, de la Unión Cívica Radical, Griselda Bordeira, que era una funcionaria de nuestra gestión, y el concejal Emanuel Gainza del PRO. La verdad es llamativo porque le habían allanado la casa a mi papá, a Griselda y a Pablo, y a Emanuel no. Y con esto quiero que quede claro que Emanuel no tiene absolutamente nada que ver con la droga, como tampoco lo tienen las otras 3 personas que figuraban en ese papel. Pero ahí ya una mano política es absolutamente evidente. Cuestión que, bueno, ponemos abogados, se ponen a investigar el expediente y nosotros no sabíamos por qué esos nombres estaban en ese papel. Pero resulta que ese papel tenía una inicial al costado con un circulito. Los abogados nuestros se ponen a revisar el expediente
lo que está en el expediente, no nada extra, nada afuera, ninguna información que no haya estado ahí. Y pudimos descubrir que esas iniciales correspondían a otros nombres, sumamente claro, porque entre ellos, digamos, entre esa banda tenían conversaciones en las que hablaban justamente de esas sumas aritméticas, digamos, de esa compra, y es tal cual, y ahí era como que, listo, se descubrió esto, las verdaderas personas son estas, el problema se termina, digamos, no, como te decía hoy, yo entiendo que puede haber una equivocación, me parece perfecto que se investigue y que se llegue a la verdad, pero en este caso se investigó una sola parte. Y como te decía, muy llamativo que había 4 nombres en ese papel y al comienzo solamente se los allana a 3. Para mí no es un dato menor. Reitero, digo, la apelación está y bueno, se seguirá sus pasos jurídicos correspondientes. Vamos a la privacidad de de tu familia, vos como funcionaria, de las cosas que a vos te hicieron creer o que te enteraste, alguna charla que tuvo, tal vez que nos pueda contar tu papá con alguien que le mandó un mensaje, alguien te mandó un mensaje a vos. ¿Por qué? Sí, sí, por eso. A ver, la pregunta es, primero ya sé que me va a responder porque ya lo dijiste. Te pregunto claramente, ¿vos considerás que en el gobierno nacional anterior hubo espionaje ilegal y, por ejemplo, la gestión de Barisco fue víctima? La pregunta es clara. Bien, sí, sí, yo, a ver, del espionaje ilegal lo estaba investigando eh, ahora, digamos, el tema de la AFI. Sí, sí, Yo claro. creo, digamos, de que se van a ir descubriendo un montón de otras cosas eh, que tienen que ver con todo. Yo más que nada estoy enmarcándolo en el lawfare. Yo Sí, lo que claro. digo de que, a ver, no sé si de la AFI o de otro organismo del Estado, pero salió, como te decía, digamos, mi teléfono me lo pidieron con todas digamos, todos los mecanismos del Estado, pero me sacaron el teléfono en un momento, en una situación en la que no correspondía. Entonces, no te lo puedo Reitero la pregunta explicar. y la reformulo. Reformulo la pregunta. Entonces, a ver si entiendo. Vos me estás diciendo, como Alejandro Fantino, vos me estás diciendo que el gobierno radical de Sergio Barisco, al margen de su condición jurídica que está en discusión en la apelación, estoy hablando del gobierno radical, del gobierno radical de Sergio Barisco, fue víctima del lawfare durante el gobierno de Cambiemos. ¿Vos me estás diciendo eso? Lo venimos diciendo desde el año pasado, pero no se escucha, las voces no salen. Y como te mencionaba anteriormente, uno también todo el tiempo tiene miedo porque es una intimidación distinta cada día. Pero no estoy convencida porque tengo la idea de que el lawfare existió. Yo lo viví. Digamos, esto de que armaron una causa a raíz de ese papel, que no solamente que no significa nada, sino que esos 4 nombres estaban digamos, para desviar la investigación y no llevarla al puerto que correspondía, está clarísimo. Y Y acá ha sido un poco. por ejemplo, vos o tu papá, o tal vez los dos, por ejemplo, en su viaje que hacía en la provincia de Entre Ríos, Frigerio, que era el jefe de Cambiemos la provincia de Entre Ríos, ¿alguna vez le preguntaron, che, Flaco, qué está pasando acá? Digo, reitero una cosa, la cuestión jurídica que se resuelve, estoy hablando de la discusión política. ¿Lo hablaron con Frigerio? Seguramente que sí, entonces te pido a ver, que cuente lo que puedas contar. Ahí sigo un poco con lo que te comentaba del papelito, de que cuando descubrimos de que los verdaderos nombres no eran los que estaban escritos, sino eran los que tenían la inicial al costado, ahí se produce una reunión donde va Sergio con sus 2 abogados, Cuyen y Pagliotto, estaba Bullrich y estaba Frigerio. La reunión fue Y en Buenos realmente, Aires. sí, en Casa Rosada. En esa reunión fue simplemente, digamos, un poco para decir, o sea, demostrarle la verdad de lo que había pasado, porque uno
realmente, digamos, en ese principio, con, digamos, la inocencia de que cada uno está gestionando de su lugar y está tan atareado y tiene tantas cosas, de que tranquilamente, digamos, te podés confundir. Ahora, nosotros fuimos, le llevamos, digamos, Cuyen, Palioto, Sergio, fueron, le llevaron todas las pruebas que desincriminaban a las 4 personas que estaban en ese papel. O sea, es muy loco también porque la justicia es la que tiene que decir que vos sos culpable por tal o cual cosa. Claro. Esta investigación fuimos nosotros lo que tuvimos que buscar por qué no era así. Y realmente, después de esa reunión, en esa misma reunión, uno de los que estaba ahí le pidió a mi viejo, a Sergio, de que Hernández y Bordeira se tiren, digamos, para la granada. Es decir, de que se inmolen y que se hagan ellos cargo si él quería salvarse. Y realmente eso es algo que a mí me enorgullece muchísimo de mi papá, porque mi papá de qué los iba a culpar, qué delito cometieron o qué hicieron para que él los tenga que culpar. Por supuesto que si alguien de tu palo hace algo mal, vos vas a hablar, lo vas a sacar, y si tenés que denunciar, lo vas a denunciar. Pero este no había sido el caso. Entonces a mí realmente me llena de orgullo la entereza que tuvo mi papá en ese momento de plantarse y decir, no, vamos por la verdad y vamos por la verdad completa. Y en Cuando esa esto, reunión, por ejemplo, en esa reunión, Bullrich y Frigerio, ¿qué le dijeron a tu papá? Aparte de esa cosa, ¿hay algo más que puedas contar? Reitero, porque son cosas que nunca nos vamos a enterar si no la cuentan vos, tu papá. no, sí, yo en esa reunión no estuve, pero por supuesto, digamos, que estaba afuera porque realmente lo seguí muy de cerca todo, con qué más ganas de que se termine, digamos, todo este calvario, pues realmente ha sido muy fuerte emocionalmente todas las cosas que hemos vivido. Y ahí yo estoy convencida, digamos, de que lo que buscaban era que renuncie. O sea, con La comentarios renuncia, como yo renunciaría, yo en tu lugar pediría licencia, eh, digamos, no es menor. Y eso era lo que buscaban. A ver, para ponerte un poquito más en contexto, obvio, sí, dale. dentro del radicalismo, mi viejo, y por ahí, digamos, queda mal un poco hacer, digamos, hablar de uno mismo, de un familiar, pero es la verdad, comenzando el 2018, era un candidato natural a la gobernación. Ya siendo intendente, realmente los primeros 2 años de la gestión pudimos hacer muchas obras, pudimos solucionar muchos problemas de la ciudad que iba encaminado a que naturalmente se dé esa candidatura. Y yo creo, digamos, que fue que te lo juro que en democracia estemos hablando de esto, a mí me parece una locura. Pero que realmente existió porque si no, no hubiesen pasado todas estas cosas que pasaron. A ver, no hay Vos decís mensaje de texto. que, te pregunto, ¿a alguien en base a lo que vos dijiste, le dijeron entonces a tu viejo, pregunto, renunciá y esto se acaba? ¿En algún momento existió una frase tan así o no sabes? O tal vez no existió, no sé. Pregunto. No sé si en esa reunión sí yo renunciaría o yo pediría licencia, sí, así muy por encima, pero después constantemente, imagínate, para que tome dimensión, que Cambiemos hizo el comité de ética solamente para el caso de Paraná. Nunca más funcionó, digamos, para esa reunión de decir, bueno, en Paraná pasa esto, hay que sacar a ¿Comité, fulanito de Cambiemos. comité de ética, disculpame, nacional fue ese? ¿O de Entre Ríos Sí, únicamente? no, nacional. En los 4 años de Cambiemos, el único comité de ética que se hizo fue por el caso de Paraná, de Barisco. Y funcionó, digamos, después de alguna otra, digamos, por algún otro caso. Yo no me he enterado y de hecho pedimos que por favor, digamos, nos den una reunión para explicar qué era lo que pasaba. Y no, digamos, vos ahí ya ves, porque además parece una pavada, pero es una presión más. Suspender la afiliación, va. Tu denuncia como ciudadana y aparte como militante política,
que existió, bueno, de espionaje ilegal, lawfare, que es la combinación de justicia, medios de comunicación y política, ni hablar. Pero el radicalismo a nivel nacional, a nivel provincial, lo dejó medio en banda. Digo, reitero, no quiero hablar en caso concreto de Sergio Barijo Ciudadano, que fue juzgado, condenado y ahora está apelado. Estoy hablando de la cuestión política. No, sí, Sintieron hablemos todo. no por eso, pero sintieron apoyo, digo, no, es como que le desviaban la mirada. Me interesa la discusión política. Sí. A ver, ¿no? imagínate, digamos, la locura y la presión y de cómo estuvo armado y direccionado todo, de que ese Comité de Ética Nacional de Cambiemos, porque no era la UCR solamente, pide la suspensión de la afiliación de Bordeira, Hernández y Barisco. Después el Comité Provincia aquí en Entre Ríos hace una reunión en la que no, las afiliaciones dependen del distrito. O sea, uno se afilia a su distrito. Entonces, el Comité Nacional no tiene injerencia en la afiliación de un radical de Entre Ríos. Son cosas chiquitas, ¿no? Pero ¿cómo va a lo absurdo? Porque el Comité Nacional sabe que no puede meterse con la afiliación. Y aún así lo hicieron. Si hubo el Comité interés. Nacional del radicalismo. Sí. Si tuvieron miedo, si también lo apretaron, si vieron la oportunidad para que posicionara a otro radical aquí en Entre Ríos, la verdad no sé. Sí, hubo muy poca solidaridad, por supuesto, de quienes en ese momento tenían las banderas, digamos, la posta, pero después el resto de los radicales, mi viejo tiene una trayectoria desde el 81 que milita en la Unión Cívica Radical, se ha recorrido el país, fue diputado nacional, lo conocen, digamos, siempre ha sido de recorrer, de andar, de estar, y él no, digamos, todo lo que lo conocen saben que no es así, pero bueno, también no sé si es miedo, si algo habrá, pensar alguno. Yo realmente quiero que cuanto antes se esclarezca, digamos, más que nada lo judicial porque es burdo, pero en definitiva el ciudadano de Paraná sabe que es mentira. Nosotros podemos caminar en la calle como si nada, nunca nadie nos faltó el respeto, nunca nadie nos gritó, ninguna chicana. Imagínate nuestro adversario político más fuerte que siempre ha sido el peronismo. Nunca ha tenido actitud en ese sentido porque saben que es mentira y saben que estuvo armado. Realmente eso, el año pasado también fuimos a elecciones, digamos, para la reelección en Paraná y sacamos arriba del 35% en un contexto nacional súper difícil con una crisis económica grande, que ninguna ciudad capital de provincia sacó ese porcentaje, si bien no nos alcanzó para seguir. Realmente para mí es muy valorable y no es autoelogio, digo, la gente de Paraná no cree en esas cosas, no, digamos, no está. Lucía, ¿y considerás que se va a llegar a saber puntualmente si existieron esto que vos estás denunciando, operaciones sobre la gestión de Barisco que terminó en diciembre del gobierno nacional? ¿Se va a llegar a saber? ¿Hay alguna prueba? ¿Los abogados de ustedes le dicen, sí, mirá, encontramos esto, pero todavía no sé? ¿Qué, Sí, o únicamente va a quedar en los dichos tuyos, tu papá, pero digo, únicamente va a quedar ahí o se va a llegar a saber concretamente las operaciones que vos estás denunciando que existieron sobre la gestión de tu hijo hasta diciembre del 2019. Y yo tengo toda la esperanza de que se descubra, pero más allá es que soy consciente de que quizás no existe un audio como los que han salido últimamente siendo tan explícitos en el expediente y en todo el juicio que pasó en esos 3 meses donde se demostró no solamente la inocencia de Barisco,
en cuanto a lo que tenía que ver con estupefacientes, sino a, digamos, a su nivel, digamos, de moral, porque por ahí algunos capaz que decían, bueno, sí, no tiene nada que ver con la droga, pero hizo un pacto político. Está en el juicio, justamente está demostrado por las mismas cosas que investigó la Policía Federal, por las escuchas y por los mensajes y todo, de que a esa gente, primero que la conocían todos los dirigentes de, digamos, de Paraná, Entre Ríos, tienen fotos con esta persona. Cuando fue nuestra campaña tenía hasta, si no me equivoco, certificado de buena conducta. Digamos, nosotros no estamos atrás de esas cosas, nosotros hacemos política, nosotros recorremos barrio por barrio y visitamos a todos. Sí, aparte aparece alguien a hacerse una foto y te saca una foto, digo. La política así, aparece Sí, pero cualquiera digo, y en el uno se juicio, saca una foto. tal cual, pero en el juicio está demostrado incluso de todas las conversaciones y todas las escuchas que entre ellos mismos tienen de decir, Barisco no me cumple, Barisco no me da esto, o sea, no me atiende el teléfono, digamos, todas cosas de que en su momento se dijeron de que a fulanito se le había dado una unidad municipal, de que se hacía cargo de tal o cual cosa, y no, además de que es mentira, en el juicio está demostrado por conversaciones que tienen entre ellos, enojados porque esta gestión municipal no les permitió, digamos, hacerse cargo de nada. Entonces, Sí, vuelvo a perdón. cerrar eso. Yo no sé si va a salir un audio, todas las cuestiones que están saliendo ahora, porque la verdad me cuesta creer que hayan dejado las manos marcadas en absolutamente todo. Soy consciente, digamos, de que puede no salir un audio o algo explícito. Ahora, en el juicio y en todo el expediente de la investigación y demás, está absolutamente claro todo. Mi papá no fue prácticamente nombrado en todo el juicio, porque no hay un mensaje de texto, no hay una llamada, no hay relación de nada con nada. Realmente está tan armado que yo sé que cuesta creerlo porque la cuestión mediática ha sido muy, pero muy fuerte. Y Volvemos al tema de la mezcla entre la cuestión mediática, la cuestión judicial que vos estás denunciando y la cuestión política de fondo que vos decís que era para que renuncie y, por lo que entiendo que vos estás diciendo, para que asuma la viceintendenta de la gestión de Barisco, que era Josefina Tenor, que era dirigente del MAN, digo, del PRO. Eso es lo que entiendo yo políticamente. ¿Vos decís que era esa concretamente la intención? Y la verdad que hay muchas cuestiones sueltas que si las empezás a atar, te terminan cerrando. Eh, incluso se habló por momentos, digamos, de gabinetes paralelos, hubo reuniones con los sindicatos, como que, digamos, como que mi papá renuncia a la municipalidad ya era medio un hecho y jamás se le cruzó la cabeza a mi papá renunciar. Primero por su personalidad, segundo por la pasión que tiene por Paraná y por la municipalidad. Realmente no existía esa posibilidad. O sea, pero por ejemplo, si yo no entendería nada de política, de economía, nada de nada, y soy un vecino que se dedica a otras cuestiones y te pregunta, eh, ok, armado, pero armado por quién, Lucía, ¿a quién está, quién te parece que armó todo esto y por qué? Digo, ¿quién fue el responsable de todo esto que vos estás denunciando que sufrió la gestión de Barisco? ¿Quién fue el responsable? ¿Cómo le explicás a un vecino entrerriano? Y evidentemente esto, digamos, de nivel nacional hay una bajada de línea en la que muchos se prendieron por ayudar un poquito, ayudar mucho o hacer silencio. Para mí el silencio ha sido mucho más grave que cuestiones, digamos, de acto. eh, tu familia, y cuando me refiero a tu familia, me refiero puntualmente a dos dirigentes políticos de peso, tu hijo que fue 2 veces intendente y vos ahora que sos diputada provincial. Políticamente, vos estás denunciando que el gobierno de Mauricio Macri fue contra la gestión de tu viejo. Esa es la denuncia que yo estoy entendiendo. Y si así digo, decirlo para que me quede claro lo que está diciendo. Lo denunciamos desde el primer momento, pasa que no se escuchó y por ahí, o sea, recién
en los alegatos, que digamos, fue donde ya perdimos más el miedo, se dijo explícitamente, lo dijeron nuestros abogados, contaron la reunión que ellos estuvieron presentes como testigos. Absolutamente sí, pasó. Si vos me decís, fue fulanito, menganito, y no sabría decirte quién pudo tener esa idea tan perversa, porque realmente nosotros hemos ganado y perdido muchísimas elecciones. Y es así, es la democracia. Combinar política, justicia, medios, ya para mí realmente todo el tiempo quería tratar de creer de que había una confusión, de que ya se iba a solucionar, de que bueno, que ya iban a parar, y no pararon nunca. Pero entonces, digo, está claro cuál es lo responsable de esta situación, no es algo ajeno, era el gobierno nacional del presidente Mauricio Macri. Después se verá quién puntualmente, pero si es que alguna vez se determina, pero lo que denuncian ustedes es que fue el gobierno nacional de Mauricio Macri que afectó la gestión y que fue contra la gestión de Barisco. Absolutamente. Y ahora cuando vemos también otros casos como por ejemplo el de La Pampa, del ex senador Marino, donde sale una de las disputas. Fue acusado de abuso sexual y después se determinó que no había sido así, pero el tipo ya renunció a su candidatura a gobernador, por ejemplo. Totalmente, y ese, o sea, nosotros sabíamos que había sido así, que había una mano negra ahí en el medio, pero realmente ahora el audio donde uno, digamos, de la AFI menciona semejante hecho, ya es como que te... Porque yo, insisto, digamos, yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué no hacen eso a nosotros? O ¿por qué acá con Paraná? ¿O por qué con nosotros? Etcétera, etcétera. Y capaz que queda horrible que lo diga, pero digo, éramos el único grupo político competitivo en ese momento. Si no, no explico otra cosa. O sea, no hay cuestiones personales. Y se van a presentar en la causa que están... encima hay varias causas, no únicamente una en Loma de Zamora. Hay dos en Comodoro Pi, hay una en Loma de Zamora. Hay varias causas del espionaje que presuntamente hizo el gobierno nacional que terminó en diciembre, el gobierno de Cambiemos. Hay varias causas. La pregunta es, ¿van a averiguar los abogados de usted en cada una de las causas a ver si se descubrió algo, a ver si hubo alguna infiltración, algún laburo de inteligencia ilegal sobre la gestión de Barisco? ¿O van a esperar que lo hagan? En uno de los mensajes de texto de la causa que está en Dolores, hay una conversación de D'Alessio donde dice que tiene que venir a Paraná para hablar con una arrepentida por una causa de narcotráfico. Y la única causa de narcotráfico de trascendencia era esta. Y digo, más allá de que no se descubra una cuestión tan finita como puede ser una conversación o un mensaje de texto, porque, insisto, digamos, no pueden haber dejado las manos manchadas en todos lados, el mecanismo, la forma de actuar de medios nacionales y escándalo mediático, como pasó acá, una arrepentida que inculpa, digamos, que involucra a otras personas, el mecanismo, el modus operandi, es exactamente el mismo. Y te lo juro que yo más que nadie quisiera pensar que esto no fue así. Porque y entonces, realmente para mí es muy doloroso, primero porque creo en la democracia, creo en la república, creo en la independencia de poderes, y darme cuenta y vivir esto en carne propia, para mí ha sido un golpazo, pero tremendo a nivel personal, más allá de la causa, más allá de lo que me ha afectado. Es descreer de las cosas en las que uno más profundamente creía. Entonces, siempre digo, ojalá que me haya equivocado, ojalá que no haya sido así. lo que me sorprende es, en realidad, digo esto para dar marco para que la respuesta, en realidad no estoy tan sorprendido, pero que soy la única radical que sospecha que hubo espionaje ilegal, que hubo lawfare en la gestión anterior. ¿Tu familia son los únicos de radicales que piensan así? ¿Qué pasa que el radicalismo no dice nada? Habrá que preguntárselo a ellos, no sé. La verdad bueno, que no sé. Vos sos dirigente radical, sin dar nombre, pero vos sos dirigente radical. Te estoy preguntando sobre el partido político que vos representás. ¿Qué pasa con el partido político que vos representás?
Digo, ¿sos la única dentro del radicalismo que denuncia esto? ¿La única? Bueno, Marino, no. Hasta ahora no he escuchado otras voces, aun cuando han sido radicales víctimas del espionaje. O sea, dirigentes a nivel nacional han sido escuchados de forma ilegal y yo no tolero de que no salgan a decir nada. O sea, por favor, indignate, no puede haber habido nada que pueda, digamos, tapar eso. O sea, se metieron con tu privacidad, con tu intimidad, con tus hijos, con tu familia, con quién salía a comer, qué hacía. La verdad que a mí me indigna. Yo no puedo creer que ellos mismos no salgan a hablar o algunos que se han presentado de querellante dicen, bueno, el gobierno nacional no estaba al tanto, no tenía que ver. Por favor, asumilo, fue un error, no sé, esto, lo otro. Hacete cargo. Pero los que fueron espiados y no están, no te digo ni enojados, ni con bronca, ni nada, porque vaya a pasar, digamos, no creo que tengan nada que esconder ni hayan hecho nada malo esos dirigentes. Ahora, es terrible que en Pero democracia... ¿vos no lo has hablado con dirigentes de tu partido? Digo, sacamos algún comunicado, decimos algo, porque vos sos la primera que habló de esto esta semana en la legislatura, pero después el partido el Partido Radical no ha dicho nada del posible espionaje que sufrieron argentinos, y hay cientos de posibles víctimas, cientos. Una entrerriana hasta ahora, Leticia Ingerosa. Y reitero y agrego esto nomás. El radicalismo, siempre y sobre todo la juventud, Alfonsín, el Partido de la Democracia, lo que venimos después y ahora hubo un posible hecho que hacía la dictadura y el radicalismo y la juventud radical inclusive no dice nada. Pero pregunto para saber, yo no tengo nada contra los radicales, yo amo, que todos los partidos políticos me interesa la discusión y tienen que participar, todos tenemos que participar en política. Pero la juventud radical levanta la bandera de Alfonsín, y Alfonsín vino después de la dictadura luchando contra eso, somos el partido. Hubo espionaje posible y no dice nada del partido. Decímelo vos como joven radical, que sabés de lo que te hablo, te pregunto. ¿Qué pasa Soy con eso? consciente e indigno de una forma porque, a ver, no se puede no estar hablando de esto, no tener una opinión. Y este espionaje ilegal, ¿cuáles habrán sido sus fines? ¿Cuál habrá sido el fin de que te escuchen, de que te investiguen, de hacerte un carpetazo, de perseguirte políticamente, de disciplinarte, de decirte, mirá, yo sé que hubiese tal o cual cosa? Que capaz una pavada, digamos, no sé, capaz de cruzaste un semáforo en rojo y no había nada, o sea, y no pasó nada, pero digo, con esas cosas se metieron. Y que no estén diciendo nada, yo por ahí, digamos, con algunos chicos de juventud sí lo he hablado y realmente lo que les expreso es justamente eso, de que me indigna de que no salgan a decir nada, no salgan a tomar una postura. Está bien que recién se está llevando adelante la investigación, quizá habrá que esperar en ese sentido. Ahora, las carpetas y las fichitas y todas esas cosas estaban. Pero aunque sea un partido político que apoye una investigación judicial a ver si hubo un espionaje. Pero reitero esto, yo soy periodista que se dedica al periodismo político. Yo no conozco que el radicalismo haya salido a decir, bueno, ojalá que avance la investigación judicial y se sepa y que caiga todo el espionaje ilegal. Únicamente Marino, que fue víctima, bueno, vos estás denunciando que tu papá y la gestión de Barijo también, pero después el radicalismo no ha dicho una línea respecto No, del posible espionaje ilegal posible. Después lo determinará la justicia. Pero que tenemos que esperar una sentencia judicial. coincido 100% con vos, me indigna, pero bueno, digamos, yo justamente aspiro, digamos, a poder cambiar esas cosas, a que la dirigencia se renueve, realmente ese silencio, porque es un silencio cómplice en definitiva. Yo pensaba, mirá, en la sesión, cuando empecé, digamos, a contar todas estas cosas que pasaban, que por supuesto te dan miedo de si te puede pasar algo, si te van a hacer algo,
pero realmente hoy en día me siento más segura contando las cosas, haciéndolas públicas, primero porque es la absoluta verdad y en esto digamos, no hay subjetivismo, digamos, son cosas que pasaron y cada una de las cosas que te mencioné después te la puedo corroborar, digamos, en todos los escritos que hemos hecho, en el expediente, en absolutamente todo. Pero la verdad que no se puede creer, digamos, de que hayan llegado a este nivel. Y a lo que voy, perdón que me había perdido un poquito de que me siento más segura contándola, estoy perdiendo el miedo, son cosas que pasaron. Y en realidad, hoy en día justamente me da más miedo ese silencio cómplice de que me puedan hacer algo. Porque que me puedan hacer algo, me lo van a hacer o me lo pueden hacer yo estando callada o hablando. Ahora, Silencio cómplice, está diciendo silencio cómplice, estamos hablando en general, pero puntualmente sobre la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, de Paraná, nacional, silencio cómplice. nacional, pero en general, porque te digo, digamos, todo esto agravio y cuestiones institucionales que han pasado, muy pocas voces se han escuchado. Tampoco quiero generalizar al 100% porque hubo voces, digamos, que se han venido escuchando y que han venido planteando. No me refiero al espionaje, sino digo de cuestiones anteriores. Pero volviendo a la idea anterior, decía, a mí hoy en día me da más miedo, o sea, no me da tanto miedo que me pueda pasar algo, me puede pasar, me pueden hacer y algo de miedo tengo, pero me da más miedo de que me pase algo y que nadie diga nada. O sea, realmente eso es más terrorífico que otra cosa, porque el silencio que están teniendo para mí es mucho más grave que lo que está, digamos, que lo que han hecho. O sea, vos estás permitiendo, vos estás consintiendo, digamos, de esas cosas. Perdón, yo tengo una concepción de justicia que me desespero, me vuelvo loca. Para mí es muy grave el tema, bueno, cualquier delito es grave, ya que sí, pero sobre todo esta idea, esta posible inteligencia ilegal que se hizo desde el Estado, utilizando todos los resortes de un gobierno nacional, si es, lo investigará la justicia y ojalá que avancen las distintas causas y se investigue y todo, pero como mínimo los partidos políticos tienen que salir a decir algo. Bueno, sí, muchachos, investigue sí que caiga quien caiga, pero reitero, hay partidos políticos que no han dicho nada. Y seguir la investigación y si hay irregularidades, plantearla y demás. Ni hablar. Porque para eso está, Pero, para eso. porque vos, reitero esta idea, vos sos dirigente política. ¿Con qué cara después le va a decir a una militante o a un militante radical? No, flaco, porque nosotros somos el partido político. Digo, vos radical, otro peronista, otro del PRO, o cualquiera que hoy en día se está quedando callado. Sea quien sea, pero lo caracterizo en vos como radical. ¿Cómo uno le va a ir a hablar después a la juventud de cada partido político? ¿Vos radical? No, porque nosotros somos el partido de la democracia, Flaco, hay investigaciones de espionaje ilegal y yo radical no dije nada. Digo, No, sí, yo eso absolutamente. pido dos cosas, o una sola cosa. Si levantan la bandera de Raúl Alfonsín, digan algo ahora. O si no, no digan nada ahora y no vuelvan a levantar la bandera de Raúl Alfonsín. Eso es lo que pido como ciudadano argentino porque son contradictorias las dos cosas. Me parece. No, sí, yo, a ver, desde mi lugar voy a hacer todo lo humanamente posible. Como te decía, hoy en día me siento con más fuerza para poder hacerlo porque realmente la piña emocional que ha sido todo esto ha sido muy fuerte. Como te decía anteriormente, más allá de mi caso particular, a ver, a mí no es que me contaron de qué hicieron o no hicieron. Yo lo viví, o sea, pasaron ya, van a ser casi 3 años donde yo le tuve miedo al Estado. Porque yo todas las cosas que pasaban, no podía, o sea, ¿qué iba a ir a denunciar a la policía, que es la que me estaba persiguiendo a mí? Realmente... Es terrible lo que contabas, y sobre todo para una dirigente, alguna militante política, es terrible, porque los militantes políticos tienen una idea de sociedad, de división de poder, vamos a militar, vamos afuera, a pintar un paredón, discusión política, mate, te juntás con un peronista, discutís ideas de sociedad con un macrista, con un radical, pero una militante política que tenga temor del Estado, es terrible lo que estás diciendo.
Pero así, no sé, se me pone la piel de gallina, pero así fue y así es. Y recién ahora que, digamos, soy consciente y me entero, digamos, de que estas cosas han pasado en el resto del país, es como que me animo más a decirlo porque siempre mi pregunta más grave era ¿por qué a nosotros? ¿Por qué tanto daño? Porque, a ver, yo, gracias a Dios, tengo muchos amigos, una familia muy, digamos, muy fuerte, muy unida, pero otras personas, yo no sé qué hubiesen hecho en mi lugar y no me la tiro acá de genia ni de nada. Realmente son momentos muy límite donde vos decís, listo, no tiene nada sentido con nada, o sea, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a denunciar a los que me están haciendo esto? Realmente no, yo no le encontraba salida y acá veo que a muchos otros dirigentes se lo han hecho de esta misma forma y el mismo método, digamos, de un arrepentido, del circo mediático, porque realmente el circo mediático era increíble. La cantidad de patrulleros que ponían en la puerta de la municipalidad para ir y llevarse un expediente era realmente, o sea, uno que estaba ahí adentro, vos sí, Estamos, no es estamos necesario. hablando, estamos hablando de la Policía Federal, la que maneja el gobierno nacional, no la policía de la provincia, que en todo caso la maneja el gobierno provincial, que en este caso es peronista, digo, no, estamos hablando del gobierno nacional de Cambiemos. Exacto, sí, sí, sí. Y la verdad, Bueno, digamos, también, a ver, el miedo, te lo juro, y el miedo de estar todo el tiempo cuidando y viendo, digamos, observando todo lo que hacían, porque vos sabías de que en tu oficina, en tu casa no había nada, porque nunca hubo nada. Pero semejante circo y semejantes cosas, vos decís, mirá si hacen algo, mirá si ponen algo. Entonces era tener 18 ojos, era gravísimo, o sea, realmente es una presión que, a ver, también estar ahí te duele la cabeza, te morí de los nervios, del estrés, todo, que yo no creía en esas cosas, pero me han afectado muchísimo. Y siempre pienso en mi abuela. Te venía diciendo, digamos, de que me considero con una familia muy unida, con muchos amigos y demás, pero siempre me pongo a pensar en mi abuela y en todo lo que ha tenido que vivir y, digamos, se me parte el corazón de que le hayan dado vuelta a la casa, una señora grande, digamos, con toda su trayectoria, que es reconocida en toda la ciudad, eh, tener que estar en los diarios, en la televisión, que estén todo el tiempo filmando la puerta de su casa. eh, Realmente ahí había un objetivo absolutamente distinto que el de la justicia, ¿cuál era? el que el radicalismo deje de gobernar la ciudad de Paraná digamos, y también cortar, digamos, el camino político. Eso era, porque realmente, y esto no lo digo yo, nosotros teníamos un potencial muy fuerte como grupo político. Nosotros en el 2015, en las elecciones generales, sacamos más votos que Macri a nivel nacional. ¿Por qué? Porque muchos otros candidatos a intendente que iban con otros candidatos a presidente terminaron cortando boleta y participaron de nuestra propuesta. Y después, bueno, sí vino el balotaje y demás, pero digamos, nuestro caudal político era muy fuerte. No íbamos a necesitar nunca jamás de tener que hacer ningún pacto espurio para absolutamente nada. Es realmente una locura. Yo en 2015, para, digamos, milité Cambiemos con una profunda convicción. La verdad que creía que era la alternativa para lo que se venía, creía que era necesaria la coalición y realmente la milité convencida, fui a la convención de Gualeguaychú, la milité. Y la verdad que la decepción ha sido tan grande y no solamente por mi caso en particular, sino digamos por la gestión en general en la que hace rato venimos planteando de fortalecer el radicalismo, digamos. Después se verá si es en coalición o no, pero fortalecer el radicalismo y que creo que justamente esta forma de gobernar y todo lo que ocurrió en estos 4 años últimos
debilitaron absolutamente los partidos. Y por supuesto que la Unión Cívica Radical quedó muchísimo más debilitada. Entonces, primer objetivo, fortalecer la Unión Cívica Radical. Y después decidir, yo hoy en ¿Eso día... qué significa? Antes de que completar, ¿pero qué significa fortalecer la UCR? Porque yo lo vengo escuchando hace 2 años acá en Entre Ríos. No, ¿Qué significa? O más. Por supuesto, sí, pero tener mayor participación, mayor protagonismo, de activar el partido, de modernizar nuestro partido, por ahí ha quedado un poco en el tiempo y a los jóvenes nos cuesta muchísimo más contagiar a otros jóvenes.